La gracia es una condición inherente en Dios, donde se deja ver que nuestra existencia no es más que una expresión maravillosa de su generosa bendición. Dios los bendiga y bienvenidos a Palabras para una vida abundante. Hoy vamos a meditar en cómo la gracia de Dios da fruto en cada uno de nosotros. Y podemos decir que por la gracia de Dios es que recibimos su bendición, como esos dones de bondad que se expresan a favor nuestro, como ese amor, el perdón, la misericordia que sin merecerlo y sin nada a cambio, siempre en ellos somos bendecidos. Esa manifestación de la gracia de Dios con nosotros es la que permite que estemos a la altura del deber ser, cosa que por nuestros méritos nunca podríamos lograr. La gracia de Dios nunca falta, siempre está garantizada para nosotros. Y si eso es así, nos debemos preguntar, ¿qué es lo que pasa cuando nos sentimos desamparados e incapaces? Cuando no somos lo suficientes o no logramos tener eso que la Biblia dice, la vida abundante. ¿Será que Dios nos ha abandonado o será que algo tiene que ver con nosotros? En eso quiero que pensemos. Al terminar el año 2021, un año difícil por la pandemia y por lo que ésta desencadenó, y aún así la gracia de Dios se ha expresado de una manera muy especial. Fue realmente la gracia de Dios nuestra garantía. Lo que pasa es que no en todos hubo una actitud responsable frente a la vida, y eso nos hace ver como si Dios no nos hubiera bendecido. Pero somos nosotros los que nos hemos alejado del propósito de Dios. Hay un texto maravilloso que está en el Salmo 24, el versículo 3 al 5, que dice así: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Son preguntas, ¿no? Y las respuestas siguen. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Esa es la respuesta, y vea las consecuencias. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es interesante cómo este pasaje hace unas preguntas y a la vez nos da las respuestas de cómo debe ser la persona para recibir la bendición de Dios. Cabe preguntarnos cómo ha sido nuestra actitud. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, con la salud recibida, con el conocimiento logrado, con el empleo, el dinero, la familia y las relaciones en general? Tal vez tenemos que reconocer que en muchos casos se ha actuado de manera irresponsable y eso ha complicado las cosas. Siempre la gracia de Dios florece en los responsables. Eso lo podemos extraer de la parábola de los talentos que está en Mateo capítulo 25. Los siervos que trabajan para agradar a su Señor, los que se ven todos los días bendecidos, son los que administran los talentos con responsabilidad y de esa manera les son multiplicados. Son las personas que siempre se ven amados por Dios. Siempre ven a Dios como el buen pastor que busca a la oveja perdida, como el buen padre que espera que el hijo perdido regrese a casa. Lo que pasa es que mientras la oveja está perdida, vivirá la sensación de abandono y desorientación, ignorando que su pastor la busca para salvarla. Y en el caso del hijo perdido, siempre vivirá sufriendo las inclemencias de sus irresponsabilidades, de haberse alejado de su padre, de haber malgastado los bienes, de vivir desordenadamente, de manera que la solución está en nosotros. Es tiempo de volver en sí, como el caso del hijo perdido.
de someternos a la voluntad de Dios, y descubriremos que la bendición de Dios será una realidad que podemos vivir. Mis amigos y hermanos, al iniciar este año 2022, si algo es seguro para todos es la bendición de Dios. Esa gracia expresada para nosotros está garantizada. Él es el buen pastor que busca para traernos al redil y curar nuestras heridas. Él es el Padre Celestial que espera que volvamos en sí, que disfrutemos de su presencia permanente. Somos nosotros los que no siempre garantizamos un comportamiento responsable, porque como decía en el Salmo que leía, somos las personas que no siempre hemos tenido un corazón limpio, sino que hemos andado impíamente. Cuando algunos se preguntan, ¿y qué pasó el año pasado? ¿Por qué fue tan difícil? ¿Cómo hago posible que la gracia de Dios en este año sea diferente? La respuesta es, vamos a tomar otra actitud, vamos a acercarnos a la iglesia, vamos a ser responsables, a ser obedientes, vamos a acercarnos a los propósitos de Dios. Es que la bendición se cuida con la propia vida. La bendición de Dios se conserva con las posturas firmes y responsables. Y aunque las circunstancias sean difíciles, seremos la oveja rescatada que se encontrará en el redil. Seremos el hijo que percibirá el abrazo de Dios como buen padre que espera que dejemos el mundo del pecado y volvamos a casa. De manera que la petición en nuestras oraciones este año no debe ser Señor, por favor, bendíceme, sino que vamos a orar diciendo Señor, dame fuerzas y claridad, porque estoy decidido a ser responsable, a dar pasos de fe, confiando en que en todo lo que me pasa, Dios siempre nos está bendiciendo. Si estamos vivos, ya es una bendición de Dios. Pero muchos actúan de una manera tan irresponsable que destruyen esa vida. Una vida maravillosa que Dios por su gracia les ha dado. Es el momento para hacer una transición, no solo de años, sino de cambio de vida, donde se pueda disfrutar al Dios que solo da cosas buenas. Cada momento, cada día, cada año es una nueva oportunidad que Dios nos da y la debemos aprovechar porque la gracia de Dios da fruto en la actitud responsable de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos anima a no recibir en vano la gracia de Dios. Y es un texto extraordinario que está en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, del versículo 1 al 3, habla de cosas maravillosas y les leo así. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Interesante, no recibir en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea, mis amigos y hermanos, que este es el tiempo para vivir bendecidos por Dios y para actuar dentro de esa bendición. El texto sigue diciendo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Lo que deja ver que en circunstancias difíciles nos podemos sostener firmes. Y el versículo 6 sigue diciendo, en pureza, en ciencia,
en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas sea que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué interesante. En esa actitud responsable de una persona es que se trasciende los momentos complicados, difíciles de las circunstancias que podemos vivir y podemos vivir bendecidos por Dios. Me impacta ese texto número 10 que dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa es la persona que responsablemente hace viva, fructífera la bendición de Dios. El texto sigue diciendo: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Es la condición de cada persona la que reduce la vida de la bendición de Dios. Y el consejo final en este texto del apóstol Pablo es: pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Qué bonito. Nos invita a abrirnos a esas posibilidades de vivir en gran manera la bendición de Dios. Así que es el momento de que decidamos vivir en la bendición de Dios, una bendición que no carece de nada, que aunque no tenga lo que el mundo dice que debe tener y hayan momentos difíciles, siempre estamos bendecidos por Dios. Es el tiempo que nos dediquemos a administrar no como si fuéramos propietarios de las cosas y las personas para usarlas en nuestro beneficio, sino, como dice allí el texto, como ministros de Dios que ven este tiempo como la gran oportunidad para vivir bien, como aquellos que son ensanchados con toda la gracia de Dios. El problema es que vivimos en una sociedad donde somos culturizados para decir: soy el hijo del rey, del dueño del oro y la plata, donde solo se ven con derechos, pero no se asume responsabilidad, y eso hace que se pierda la bendición de Dios. Actuamos tan irresponsablemente como la persona que recibe el sueldo, se lo gasta en la calle y a la casa llega quejándose, exigiendo buena comida, buen trato, buena atención y respeto cuando él mismo derrochó todas esas posibilidades. Hay que replantear la vida, mis hermanos y amigos, para no vernos en desgracia, sino siempre bendecidos. Y ese vernos bendecidos no depende de Dios, porque Él siempre nos ha bendecido. Depende de la actitud responsable de nosotros. Y es que Dios siempre bendice el sentido de responsabilidad, de obediencia y diligencia de una persona. Es en esas condiciones que todos los talentos recibidos se multiplican y que ya no hay quejas ni disculpas. Esa es la persona que podrá decir: Señor, 5 talentos me diste y aquí los tengo, los he multiplicado. De él dirá el Señor: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. De manera que entra en el gozo o en la bendición de su Señor. Este vivió eso
O estas personas vivieron eso porque dejaron la queja, dejaron de reclamar derechos y pasaron a administrar bien lo recibido, a creer que nuestro Dios es bueno. Y como dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 4, el verso 10, que multiforme es la gracia de Dios. De muchas formas se expresa la gracia de Dios para todos nosotros. Mis hermanos y amigos, entonces vamos a actuar diferente. Vamos a creer, vamos a permanecer en la palabra de Dios, creámosle a Dios, permanezcamos en su verdad. Esa es nuestra más grande bendición. Como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, el verso 31. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad nos la ha dado Dios y depende de nosotros decidir permanecer obedeciendo, creyendo y asumiendo su palabra. Si así lo hacemos, la bendición de Dios en nosotros será inmensa. Será toda una vida abundante y maravillosa. Esa bendición que puede cobijar a la familia, que puede cobijar nuestra iglesia, que seremos bendición para otras personas, que seremos instrumento de Dios en esta comunidad llamada iglesia, que podremos ser bendición para otros. Como Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De manera, mis hermanos y amigos, que de nosotros, de nuestra actitud responsable, depende que vivamos la bendición de Dios o nuestra actitud irresponsable hace que sea vana en nosotros la bendición de Dios. De manera que vamos a orar y a tomar posturas responsables donde la bendición de Dios pueda dar fruto. Así que les invito a orar diferente, no solo a orar diferente, sino a tomar posturas diferentes, posturas con actitudes responsables, donde Dios pueda decir, en este crece, da fruto y se multiplica la bendición de Dios. Ore conmigo y tomemos las actitudes diferentes este año. Soberano Dios y Padre nuestro, te doy gracias. Gracias, Señor, porque siempre nos has bendecido y nos has bendecido enormemente. Hoy te doy la gloria a ti y las gracias porque nos ha permitido entrar a un nuevo año. En un nuevo año donde vamos a aprovechar para hacer una transición. Y no solo cambiar de un año, sino cambiar de actitud. Una actitud de obediencia, de sometimiento. Señor, cuente conmigo. Y te pido por cada una de las personas que me escuchan. Ayúdales, oh Dios, a ser responsables, a tomar actitudes diferentes, a cambiar de vida, a dejarse orientar por la iglesia, para que puedan vivir el gozo de ser bendecidos por ti. Gracias te damos, oh Dios, gracias, porque si nos preguntamos quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo, es aquel que está limpio de manos y puro de corazón, a ese recibirá o dará a Dios la bendición abundante. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amigos y hermanos, un abrazo para todos y vamos a bendecir a otros porque somos bendecidos con la gracia de Dios.